Buenos días, nosotros les vamos a hablar de la inmunología de los trasplantes. Los ingredientes son los que se ven en pantalla. En principio, los trasplantes son procedimientos que se hacen para reemplazar uno de sus órganos con el órgano sano de otra persona. Existen tres tipos. El isotrasplante, este se realiza entre donador y receptor de la misma especie, pero que son genéticamente diferentes. El autotrasplante, el mismo individuo es donador y receptor, y el allotrasplante es aquel en el que el donador y el receptor son genéticamente iguales. El reconocimiento va a consistir en dos etapas, uno cuando se da la tolerancia y otro cuando se da la activación del sistema inmune. La tolerancia se debe dar siempre que el linfocito T reconozca por medio de su TCR los HLA tanto clase 1 como clase 2, expresado por cada una de las células del organismo. La activación del sistema inmune se va a dar cuando el TCR reconoce al HLA como no propio o extraño, lo cual va a causar que se empiece el reclutamiento de células pertenecientes al sistema inmune como macrófagos y linfocitos. La presentación antigénica directa, perdón, va a estar dada cuando se trasplanta un órgano, en este caso un hígado, y por medio de la reperfusión, las células que estaban en ese órgano van a viajar a la circulación periférica y ahí es donde se va a dar la presentación de la molécula HLA al linfocito T por medio, y este la va a reconocer por medio de su TCR como péptido no propio o extraño. Esto va a causar que en realidad solo lo marque como no propio, ya que esta presentación no tiene alta afinidad y no es tan importante en cuanto a los trasplantes. La presentación antigénica directa como tal es la más importante porque la molécula de HLA del donante va a ser presentada por medio del complejo mayor de compatibilidad del huésped hacia los linfocitos T, y este lo va a reconocer como péptido no propio. Al reconocerlo como péptido no propio, va a ocasionar una respuesta inmunológica posterior al trasplante, y esta va a constar de tres fases que son reconocimiento del antígeno extraño, activación de linfocitos T específicos e inicio de la fase efectora. En la inflamación, hay que tener en cuenta también la inflamación secundaria al fenómeno de isquemia de reperfusión, ya que las células epiteliales inflamadas provenientes del tejido donado, trasplantado, van a tener la capacidad de servir como presentadoras de antígenos por medio del complejo mayor de compatibilidad clase 2. Esto va a causar que el linfocito T lo reconozca y empiece el reclutamiento de, en este caso, macrófagos y linfocitos. Ya cuando los macrófagos llegan al sitio y fagocitan los antígenos, se van a activar y van a volverse células presentadoras de antígenos a los linfocitos T por medio de complejo mayor de compatibilidad clase 1 o clase 2, y esta interacción se va a mantener gracias a a los coadyuvantes LFA1 y los ICAM1. La presentación antigénica directa también va a tener gran importancia lo que es la asociación TCR-CD3, el cual va a contribuir a la señalización celular. El CD3 va a tener función adicional, que va a ser el incremento de calcio, el cual se va a unir a la calmodulina y va a crear la activación de la calcineurina, lo cual va a concluir con la activación de la expansión clonal de los linfocitos T. Y cuando se da la activación de los linfocitos T, estos van a producir la secreción para permitir diferenciarlos entre T helper 1 y T helper 2. Los T helper 1 van a producir lo que son interleucinados, interferón gamma y factor de necrosis tumoral alfa, y también van a ir a promover la respuesta citotóxica contra el injerto. Estos van a ser los que van a tener mayor impacto frente al rechazo. Los T helper 2 van a producir interleucina 4, 5, 7, 10 y 13, y van a producir, las cuales van a producir la activación de linfocitos B y la producción de anticuerpos en células plasmáticas. Bueno, en cuanto a los rechazos, se pueden dividir según su mecanismo y el tiempo de respuesta contra injertos. El primero es hiperagudo, este se da en los primeros segundos, se da en la sangre y receptor, se da por complejo mayor de histocompatibilidad de antígenos no propios, anticuerpos contra la HLA, y afecta a las células epiteliales del injerto, y esto produce una muerte celular. El agudo es en las primeras semanas y es mediado por anticuerpos y células, el cual se da una acumulación de estas y produce también una necrosis. Y en el crónico se da en el primer año, el epitelio se vuelve fibroso por la esclerosis vascular, y por último se dará la pérdida de la función del órgano al final del trasplante. Ya que la terapia farmacológica inmunosupresora, lo que estamos hablando, los inhibidores de calcineurina, entonces tenemos las psicoporinas y los tracumulos, ya que tienen diferente origen pero la misma función, ya que las psicoporinas se unen a la psicofilina,
y los tracolumos son las proteínas de unión FICIC, ya que, digamos, a la administración se metabolizan el P450 y la absorción que afecta a este medicamento a ese P450 y del cual su recorrido celular en los metabolitos atraviesan la membrana celular de esos linfocitos, alcanzan el citoplasma y se unen al infolimas, ya que después esas calcineurina va a disminuir o va a ser inhibida y sus factores nucleares de esas células van a ser activadas, pero no van a pasar al núcleo, y tanto su producción de citoquinas y proteínas, que igual ellas trabajan para favorecer la proliferación celular, no se van a ver, ya que estos medicamentos son nefrotóxicos y hay que evitar que sus sustancias aumenten. Bueno, respecto al caso clínico, vamos a tener los pasos para un trasplante. Entonces, primero se retira la médula ósea de los huesos ilíacos, posteriormente se refrigera las células madres sanguíneas hasta que sea necesario. Después se comienza la quimioterapia en el paciente para eliminar parcialmente el sistema inmunológico. Después de terminar la quimioterapia, se devuelven las células madres sanguíneas descongeladas por vía endovenosa, y por último se proporciona tratamiento médico de apoyo hasta que el sistema inmunológico se reconstruya. Esto es porque se pierden muchas plaquetas y muchas células sanguíneas. Listo, teniendo en cuenta los pasos que nos explicó entonces Edna, vamos a ver un ejemplo de cómo se aplicaron en una paciente. Tenemos una paciente femenina de 20 años, es testigo de Jehová. Este dato es importante ya que estas personas no permiten, no permiten recibir transfusiones de sangre. Tiene historia clínica, alteración del estado general, fiebre y pérdida de peso. En marzo de 2010 se comprobó que tenía una masa inguinal izquierda. Con medio de una biopsia se consideró que era un linfoma de Hodgkin. Es un tipo de enfermedad o un cáncer en el sistema linfático y esta puede diseminarse a través de los ganglios cercanos. Las tomografías mostraron que tenía enopatías cervicales y mediastinales, y por medio de la biopsia de la médula ósea se demostró que el linfoma ya está en un estadio 4, que es donde la enfermedad ya ha tomado extensión a estructuras extralinfáticas. En ese momento recibió 6 ciclos de quimioterapia en el esquema ABVD, que es un grupo de medicamentos. Sin embargo, tuvo una recaída en diciembre de 2010. A su llegada al centro médico presentaba fiebre otra vez, alteración del estado general, sudores nocturnos. Tomografía mostró un derrame pleural, ya tenía una esplenomegalia, enopatías y una masa inguinal izquierda. Se aplicó tratamiento con el esquema BACOP, otro grupo de medicamentos, esto con el fin de inmunosuprimir a la paciente. Entre enero y marzo de 2011 se aplicaron 3 ciclos de tratamiento y la tomografía mostró que ya había desaparición del derrame pleural, de las adenopatías y también de las adenopatías mediastinales. Solo se mantuvo la esplenomegalia, la adenopatía retroperitoneal y la masa inguinal izquierda. Posteriormente se habló con la paciente y los familiares y aceptaron los riesgos de procedimiento sin el uso de hemoderivados posterior al trasplante de médula ósea. Esto es importante ya que al inmunosuprimir tanto a una paciente en este tipo de casos, incluyendo la médula ósea, va a estar muy susceptible a muchos procesos infecciosos o procesos hemorrágicos, etc. En julio de 2011, 4 días antes del trasplante, se le aspiraron 10 mililitros de médula ósea por cada kilogramo de peso a la paciente, y el tercer día antes del trasplante a la paciente se volvió a dar una alta dosis de quimioterapia con el régimen IC, que son otro grupo de medicamentos. El día del trasplante se le hizo el trasplante por medio de catéter venoso central. Previo al trasplante recibió tratamiento hormonal para el cese de la menstruación y recibió profilaxis antibacteriana y antimicótica, para evitar este tipo de procedimientos infecciosos. Comenzó tratamiento con hierro, vitamina C y eritropoyetina desde que finalizó la quimioterapia. 5 días después empezó con factor estimulante de plaquetas para ayudarla con la coagulación, y ya después la paciente mejoró sus estadísticas de plaquetas, de eritrocitos y hemoglobina. Como complicaciones tuvo una fiebre asociada a un estafilococcus, que sin embargo fue tratada con medicamento. Presentó hematuria asociada a trombocitopenia y a mucositis. La paciente mejoró. En el día 17 se trasladó a una habitación normal y en el día 19 se le dio de alta. Ya un año después, en el 2012, presentó una escala de Karnofsky del 100%. Esto quiere decir que la paciente estaba totalmente normal y no tenía evidencias patológicas. Bueno, respecto a las conclusiones, tenemos que el trasplante de órganos y tejidos es en la actualidad una respuesta concreta para miles de pacientes con insuficiencias terminales de distintos órganos que a partir del mismo logran recuperarse y salvar sus vidas. Y como futuros profesionales se debe reconocer detenidamente y caso por caso la extracción de órganos para fines de trasplante, y asimismo se deben saber los mecanismos inmunológicos, puesto que se puede presentar inconvenientes como la inmunosupresión y el rechazo. Muchas gracias.